Muy bien, esto es un tema que compete 100% a la Iglesia, ya, al mundo cristiano, y tiene relación con la examinación transversal, o autoexaminación transversal. Bueno, este es un tema de carácter doctrinal que no tiene relación con gente que no es salva. Desgraciadamente la gente que no es salva tiene que arrepentirse. La gente que no ha sido salva tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. ¿Ya? Bien, este es un tema importante porque nosotros estamos al final de los tiempos, la Iglesia. Entonces, este es un tema que está restringido solamente a los que son salvos, ¿ya? No al resto de la gente del mundo. Lamentablemente, el resto de la gente del mundo tiene que entrar por Cristo a la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y eso lo tienen que reconocer todos los seres humanos del mundo. Este tema tiene que ver con los que somos salvos ya. No cualquiera es salvo. Así que si usted no ha sido salvo, mi estimado amigo, esto no es para usted. Esto solamente es de índole exclusivo e interno, ¿ya? De asunto interno de la Iglesia. Estamos a punto de que el Señor venga a arrebatar la Iglesia. Entonces yo quería hacer mención de 3 pasajes de la Escritura que tienen que ver con nosotros, los que ya somos salvos. Esto no es para cualquier persona. El verdadero salvado tiene que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Jamás yo, en mis exposiciones, diré hermanos. Jamás. Hermanos. No, ese título hermanos es exclusivo de aquel que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio. Si usted no es salvo, usted no es mi hermano en la fe en el Evangelio. Bueno, el primer punto, para los hermanos en la fe, para los que ya son salvos, es 1 de Pedro 3:15. Presto siempre, dice, para presentar defensa, pero con mansedumbre y temor, reverencia, ante todo el que os pida razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Esta es una exhortación al genuino salvado, de que cuando el genuino salvado sea preguntado acerca de, bueno, tú dices que cuando te mueres te vas al cielo, ¿ah? Porque tú dices que 1 de Juan 5:13 aplica para ti. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios para que sepáis, en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces tú dices que tienes vida eterna. Las personas que no han sido salvas pueden preguntar a un genuino salvado, tú dices que tienes vida eterna, que cuando te mueras te vas al cielo. Bueno, da razón de la esperanza que hay en ti. Da razón de eso. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que cuando tú te mueres tienes seguridad 100% de que tú vas al cielo? A ver, da razón de la esperanza que hay en ti. Da razón. Dime por qué. Entonces, cuando la persona salvada sea confrontada, ¿ya? Por cualquier persona, cualquiera, a que dé razón de la esperanza que hay en él, ese salvado tiene que estar dispuesto con mansedumbre y reverencia. Él no tiene que sentirse ofendido, no tiene que sentirse como que le están haciendo una inquisición. ¿Ah? Él no tiene que responder, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Qué te crees tú que me estás preguntando cuando yo fui salvo? ¿Quién te dio autoridad a ti? ¿Qué te crees tú? Yo sabré la relación que tengo con Dios. No, esa no es la respuesta que debe dar un verdadero salvado, ni tampoco es la actitud. Entonces, 1 de Pedro 3:15 es un mandamiento doctrinal a los genuinos salvados de que ellos, los genuinos salvados, cuando cualquier persona, yo o cualquier persona, no salvo o salvo, no cristiano o cristiano, cualquiera, un ateo, un agnóstico o un hermano en la fe, cualquier persona, le pregunte, da razón de la esperanza que hay en ti. ¿Por qué tú dices que cuando te mueres te vas al cielo? ¿Por qué estás seguro de eso? A ver, da respuesta. ¿En qué te basas para responder así? Y cuando sea preguntado, cuando yo sea preguntado por eso, yo tengo que responder con la carita llena de risa, sin ofenderme. Sin yo decir, y bueno, ¿y usted qué se cree usted que me está preguntando eso? ¿Que se cree pastor usted? ¿Que se cree un doctor en la ley? ¿Un inquisidor? ¿Que se la sabe toda? No le tengo por qué responder. Yo sabré mi relación que tengo con Dios. No, ese no es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice,
prestos siempre para presentar defensa, pero con mansedumbre y temor y reverencia, ¿verdad? Temor a Dios. Ante todo, todo el que os pida razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, este es el primer versículo, 1 de Pedro 3:15. Mandamientos solamente a los que realmente han sido salvos. Segundo punto, 1 de Juan 4:1. No a todo espíritu creed, sino probad los espíritus si son procedentes de Dios. Porque muchos falsos profesantes de Cristo, falsos profetas, ¿ya? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas de Cristo, profesantes de Cristo. Yo soy de Cristo, soy salvo. ¿En serio? Sí. A ver, déjame probar tu fe. Déjame probar si realmente lo eres. Y la persona, si obedece el primer punto, 1 de Pedro 3:15, tiene que dejarse probar. Entonces la persona le va a preguntar, ¿cuándo tú te viste marchando rumbo al infierno? ¿Cuándo tú entendiste que por haber pecado tu alma quedó condenada a la muerte? ¿Había quedado condenada a la muerte? ¿Cuándo lo reconociste? ¿Cuándo reconociste que ibas marchando rumbo al infierno? ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo reconociste tu estado judicial? Condenada a la muerte de tu alma. ¿Cuándo lo entendiste y cuándo lo reconociste? ¿Quién te predicó? ¿A quién leíste tú? ¿Quién fue la persona que te predicó acerca del arrepentimiento para salvación, acerca del Evangelio? ¿Qué pasajes de la Biblia te ayudaron a entender en la situación en la que tú estabas ante Dios? ¿Qué fue lo que tú leíste que a ti te hizo entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que te dio la salvación? Dime, dame razón. Yo te quiero probar si realmente el espíritu que hay en ti es un espíritu nacido de nuevo o es un espíritu que no es de Dios. Eso está diciendo 1 de Juan 4:1. No a todo espíritu creed, sino probad los espíritus si procedentes de Dios son. Porque muchos falsos profesantes de Cristo, muchos falsos profetas han salido por el mundo y han salido de tu propia casa. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Entonces, no corramos el riesgo, los que somos de Cristo, los que somos salvados, de pensar de que mi esposa es salva. Mi esposa comparte la misma fe que tengo yo voy a estar orando por los parientes lejanos, por mi colega de trabajo, por mi vecino, porque mi esposa es de Cristo, mis hijos son de Cristo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es así? Ahora, nosotros tenemos una examinación transversal. Transversal la examinación. Yo tengo que examinar los espíritus, tengo que examinar una persona que diga que es salva. Tengo que examinar la fe de mi hijo, la fe de mi esposa. Si yo soy una mujer creyente, la fe de mi esposo. Por más que mi esposo diga que es salvo, por más que lo diga. Yo, si soy un hombre casado, salvado, y tengo a mi esposa que dice que es salvada, que es hermana mía en la fe, yo tengo que probar su espíritu si es de Dios. Yo tengo que examinarla, a ella, a mis hijos, a mi entorno familiar. Me tengo que asegurar. Así está diciendo el apóstol. La cosa es muy seria. O sea, la examinación es transversal. Yo tengo que examinar a mi hijo me tiene que examinar a mí. Y ambos dos tenemos que responder, ¿cierto?, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, mi hijo, mi esposa, yo a mi esposa a mí, entre nosotros. Hay que pasar ese trance. Tenemos que buscar momentos en donde con nuestros hijos, que dicen que son salvos, yo puedo apostar mi alma a que mi hijo ya creyó en el Evangelio, ya se arrepintió, es salvo, es hermano mío en la fe. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Asegúrate. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad. ¿Cómo se prueba a una persona si realmente ha sido salva? Haciéndole preguntas, invitándola a tomar un café. A mis hijos que dicen que son de Cristo, y yo estoy seguro que ellos son salvos, yo puedo apostar mi vida a que mis hijos son salvos, yo tengo que asegurarme, buscar una instancia para sacar a mis hijos que han dicho que son cristianos, que son salvos, tomarme un café con ellos, procurar establecer una instancia apartada del mundo del bullicio y decirle, hijo mío, yo sé que tú amas al Señor, eres salvo. ¿Cuándo lo fuiste? ¿Cómo fue que tú fuiste salvo? ¿Quién te predicó?
¿Qué predicación oíste? ¿Qué pasaje de la Escritura tú leíste? Dame razón de la esperanza que hay en ti, porque tú, hijo mío, dices que la esperanza tuya es que cuando tú te mueras te vas al cielo, porque tú has creído en Cristo. Da razón de la esperanza que hay en ti. Tú dices que cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, tú te vas con Él, igual que conmigo. Tú conmigo nos vamos al cielo junto a mi esposa, a mis hijos. Da razón de la esperanza que hay en ti. ¿Cuándo tú te arrepentiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo reconociste, hijo mío, que tu alma había quedado condenada al infierno? ¿Cuándo reconociste eso? Porque has pecado, hijo, ¿cierto? El alma que pecare esa morirá. Al pecar, tu alma quedó condenada al infierno, a la muerte eterna. ¿Cuándo lo reconociste? ¿Cuándo te arrepentiste para salvación? Da razón de la esperanza que hay en ti. Dame razón de aquello. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo tú entendiste el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Quién te predicó? ¿A quién viste tú predicando el Evangelio? ¿Qué pasajes de la Escritura te ayudaron a entender lo que Cristo hizo en la cruz y que tú lo creíste con fe? Vamos, hijo mío, vamos, esposa mía, yo sé que tú eres salva, que eres mi hermana en la fe, tú me has enseñado muchas cosas de la Biblia, pero déjame preguntarte, déjame examinarte, es necesario, no podemos dar las cosas por sentado, no, porque esto es de trascendencia eterna. Ahora, yo tengo que examinarme a mí mismo también, 2 Corintios 13:5, segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Mandamiento del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Mandamiento apostólico. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer tuyo en el Evangelio haya sido exento de fe, que tú creíste, pero ese creer no te sirve. Ese creer no te sirve, no te sirvió. Es un creer en vano. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, sois salvos si creéis en este anuncio, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y de esa manera Cristo nos salvó el alma. Si es que os asís a este anuncio, a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creísteis, pero ese creer tuyo no te sirvió, porque no fue mezclado con fe. Recordemos Hebreos 4, versículo 1 al 3, recordemos ese pasaje. Temamos pues no sea que, estando en vigor la promesa de entrar en el reposo de Él, parezca alguno de vosotros haber quedado rezagado. Porque también estamos evangelizados, lo mismo que aquellos. Pero del oír la palabra no aprovechó a aquellos, por no haber sido mezclada con la fe, por las que lo oyeron. Porque entramos en el reposo los que creímos. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de salvación, de ser salvos, de entrar en el reposo, algunos de ustedes que son profesantes de Cristo no hayan sido salvos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. También nosotros hemos sido evangelizados, lo mismo que ellos. La diferencia entre nosotros y ellos es que a ellos no les aprovechó el ser evangelizado, el oír el evangelio. No les aprovechó el oír la buena nueva, por no ir acompañado de fe, por no ir mezclado. Su creer no fue mezclado con la fe. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Siempre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro siempre se están asegurando de decir algunas palabras para la autoexaminación. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar, algunos de vosotros no hayan entrado, no sean salvos. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Tú que eres cristiano, has creído, pero has creído con fe. Entonces, ¿cuánto más si la autoexaminación o la examinación es a todo nivel, transversal? Yo me tengo que examinar a mí mismo. Examinaos o vosotros mismos si estáis en la fe, me tengo que examinar. ¿Cuándo yo me arrepentí? ¿Me arrepentí de qué? ¿Cuándo yo me vi marchando rumbo al infierno? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía yo? ¿Cuándo entendí lo que era el arrepentimiento? Dios manda que el hombre reconozca que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte y que necesita la salvación de su alma. ¿Cuándo yo lo entendí? ¿Qué edad tenía yo? Me estoy examinando a mí mismo. ¿Cuándo yo oí el Evangelio? El Evangelio. Cuando yo oí lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que me salvó el alma. ¿Lo creí con fe? ¿Tengo al Espíritu de Cristo morando dentro de mí? ¿Tengo al Espíritu Santo? No lo tengo, estoy engañado y yo creo que soy salvo y no lo soy. Me tengo que examinar a mí mismo porque esto es de la mayor gravedad. Esto es de la mayor seriedad. Recordemos que pronto viene el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ahora me tengo que examinar yo, a mí mismo. Yo me tengo que examinar. Ulises Astudillo,
¿Cuándo te arrepentiste para salvación? Genuinamente. ¿Cuándo entendiste que iba marchando al infierno? Por haber pecado. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Y tú habías pecado, tu alma estaba condenada a la muerte. ¿Cuándo te viste así? Con necesidad imperiosa de la salvación de tu alma. Bueno, cuando tenía 10 años. Bueno, ¿y quién te predicó del Evangelio? Mi abuela. ¿Qué te predicó? Del arca de Noé. Ella dijo que todos los que entraran en el arca, los que estaban en el arca, fueron salvos del juicio de Dios. Y los que estaban fuera fueron objeto del juicio, murieron por el diluvio. Estar en el arca, y que el arca representa a Cristo. Los que están en Cristo son salvos del juicio, porque el juicio lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y yo estoy en Cristo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Me estoy examinando. ¿Qué edad tenía yo cuando fui salvo? ¿Estoy seguro de que soy salvo? ¿Estoy seguro de que Dios ha sumergido el Espíritu de Cristo en mí? ¿Lo tengo? Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo tengo? ¿Tengo el Espíritu Santo morando en mí? ¿O estoy engañado? Mi corazón me está engañando pensando que soy salvo y no lo soy. Y pronto viene el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Cristo viene como ladrón en la noche. Me tengo que examinar yo. Yo tengo que examinar a todos aquellos que yo estoy seguro que son salvos. Porque existe la posibilidad que no lo sean. Esposa mía, tú que me has enseñado de Cristo, tú que vas a la iglesia, no tengo ninguna duda de que tú seas salva. Apuesto toda mi alma que tú eres salva. Pero déjame examinarte. ¿Cuándo tú fuiste salva? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Salva de qué? ¿De qué tú te autopercibiste de que eres salva? ¿De qué? ¿Salva de qué? ¿Cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Qué edad tenías tú? ¿Quién te predicó? ¿Qué cosas te predicaron? ¿Qué leíste de la Biblia que te ayudó a entender que iba marchando rumbo al infierno? Porque ese es el arrepentimiento para salvación, el reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte y necesitada de salvación. ¿Cuándo te viste así, esposa mía? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Qué partes de la Biblia leíste para entender que tu alma estaba condenada a la muerte y para entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz y que te dio la salvación del alma? ¿En qué creíste tú, esposa mía? ¿En qué está basada tu fe? Examinar a todos. Yo tengo que examinar a mi esposa me tiene que examinar a mí. Tiene que darse esa instancia. Cariño, ¿vamos a comer algo? Tomemos la Biblia. Esta conversación hagámosla seria. Esposa mía, yo sé que tú eres hermana en la fe, has creído en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú fuiste salva? Permíteme hacer la pregunta. Y por favor, apliquemos primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparados, ¿ya? Dispuestos, con mansedumbre y reverencia, para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que no te ofendas, esposa mía. Tenemos que quemar este trance. Tenemos que pasar por este trance. Es necesario. Aseguramiento. Prestos siempre para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia y temor. Ante todo, el que os pida razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Esposo mío, alguna mujer cristiana salvada le dirá a su esposo que también, supuestamente, él es cristiano, es salvo. Pero ese esposo no tiene que ofenderse cuando la esposa quiera poner en práctica estos mandamientos doctrinales. Esposo mío, ¿usted cuándo fue salvo? ¿Salvo de qué? ¿Cuándo usted se vio marchando rumbo al infierno? Porque al infierno van todos, y todos tenemos que ser salvos del infierno. ¿Cuándo? ¿Qué mensaje oyó usted? ¿Qué edad tenía usted? ¿Cuáles fueron las circunstancias, el entorno en que usted fue salvo? Dígame. ¿Cuándo usted se arrepintió para salvación? ¿Cuándo usted depositó fe en el Evangelio? ¿Quién le predicó el Evangelio? ¿Qué pasajes de la Biblia anuncian el Evangelio que usted lo leyó, lo creyó, lo entendió? Y usted creyó con fe y fue salvo, esposo mío. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién le predicó? ¿Quién le predicó? ¿A quién usted oyó? ¿Qué pasaje de la Biblia? ¿Cuándo usted se vio marchando al infierno? ¿Cuándo usted fue salvo del infierno? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Examinación, examinación. El verdadero salvado tiene que asegurarse del estado en que está su cónyuge, su esposo, su esposa, sus hijos. Porque esto es muy serio. Entonces, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer en el Evangelio haya sido exento de fe reprobada, y por lo tanto Dios no sumergió a Cristo en ti? ¿No lo tienes? Y tú crees que sí, pero la verdad es que no. Examinación a sí mismo. Cuando me examinen a mí, yo tengo que estar presto siempre para presentar defensa, pero con mansedumbre. Esposa mía, ¿qué me estás preguntando? ¿Para qué me sacaste a pasear al parque, a tomarnos un café?
es que, esposo mío, quiero preguntarte, ¿cuándo tú fuiste salvo? Ah, qué bueno, esposa mía. Yo voy a responder todas las preguntas que tú me hagas con mansedumbre. Me siento halagado de que tú me estés examinando a mí. Es un deber. Gracias por hacer eso, esposa mía. Mira, yo cuando tenía 10 años, escuchando a mis abuelos, Teresa y Raúl, hablándome del arca de Noé, hablaron acerca del diluvio, que Dios se había enojado con toda la humanidad y que había decidido exterminar a toda la humanidad, raerlo de la faz de la tierra, mandando un diluvio. Bueno, y estaba un arca que Dios mandó construirle a Noé, para que todos los que entraran en el arca por la puerta, el arca tenía una sola puerta, los que entraran por la puerta del arca eran salvos del diluvio. Y los que no entraban por la puerta, que era la única puerta que tenía el arca, fueron totalmente exterminados por la ira de Dios. Entonces, que todo el azote del juicio de Dios, todas las olas, los truenos, los embates de las tempestades, ese cataclismo lo soportó el arca. Y que en la cruz Cristo soportó la ira de Dios. Y los que están dentro de Cristo, están en Cristo, los que pertenecen a su cuerpo, son salvos de la ira de Dios. Y entonces hoy un día, escuchando a mi abuela, esposa mía, mi abuela me dijo, nietecito, si tú no crees en Cristo, vas marchando al infierno, te vas al infierno. Y ahí desperté a una realidad que nunca la había reconocido, que en efecto yo en ese momento si moría me iba al infierno. Ahí yo me arrepentí, reconocí el estado judicial de condena que había sobre mí. Y entendí que la salvación es el arca en el tiempo prediluviano y hoy es Cristo. Que los que están en Cristo son exentos de toda condena. Que la condena por nuestros pecados la pagó Cristo. Él la soportó en la cruz. Él experimentó el desamparo eterno para que nuestras almas no fueran desamparadas eternamente. Eso es muerte para el alma, lo entendí. Y lo creí con todo mi corazón. Esa misma noche, a las 10 de la noche más o menos, esposa mía, conforme a lo que mi madre me había dicho, que yo hiciera una conversación con Dios, yo en la cama hablé con Dios y le dije, mi Dios, yo sé que voy marchando al infierno voy, Señor, pero no quiero ir al infierno, Señor, no quiero ir al infierno y me lo merezco porque he pecado contra usted. Y lo más terrible es que seguiré pecando hasta que me muera, no podré jamás evitar pecar todo el tiempo que vive en este mundo, Señor, lo reconozco. Y entiendo que estoy marchando al infierno. Mas creo que Cristo en la cruz murió por mis pecados. Yo lo creo, Señor. Creo que Cristo murió por mis pecados, mi Dios. ¿Me oye, mi Dios? Yo creo en su preciosa obra de salvación de su Hijo. Yo recibo a mi Jesús como mi Salvador, Señor. Yo lo hice, esposa mía. ¿Y sabes qué? Esa noche me dormí. Al otro día, esposa mía, tenía que ir al colegio. Y me sentía livianito. Algo había ocurrido en mí que no había ocurrido nunca. Hubo un cambio. Desperté una realidad espiritual, empecé a entender cosas que antes no entendía. ¿Sabes, esposa mía? En ese momento no lo entendí, pero ahora entiendo que había nacido de nuevo. Dios me había hecho nacer mi espíritu de nuevo, estaba muerto. Y Dios puso su Santo Espíritu en mí. Por eso vi una tremenda diferencia entre lo que yo pensaba, lo que yo sentía respecto a todos mis compañeros de curso. ¿Y por qué fui tan objeto de tanta antagonismo, tanta represión? ¿Por qué todos se burlaban de mí? Y yo empecé a hablar de Cristo y todos se oponían a mí y se burlaban de mí, me aislaban del grupo porque yo hablaba de Cristo. Ahí entendí que yo había pasado de muerte a vida, esposa mía. Y la esposa mía tendrá que decir, gracias, esposo. Gracias por haber dado ese tiempo, amablemente esa respuesta a las preguntas que yo te hice para examinarte a ti. Eso tiene que ocurrir, tiene que ocurrir en el ambiente, en el núcleo familiar. Primera de Juan 4.1, no a todo espíritu creed, sino probad. Probad los espíritus si son procedentes de Dios. Si realmente ese espíritu ha sido un espíritu nacido de nuevo. O si ese espíritu es un espíritu inmundo. Todo el tiempo que el ser humano no nazca de nuevo, que esté muerto espiritualmente, su cuerpo está propenso a ser habitación para demonios. Recordemos nosotros que el Señor dice en su palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar, ¿ya? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La pregunta es, ¿cuándo el espíritu inmundo entró? ¿Ya? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Ya, eso está en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Lo está hablando el Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ok. La pregunta del millón es, ¿cuándo entró? ¿Ya? Entonces nosotros vamos al pasaje, al evento cuando el Señor venía bajando del monte de la transfiguración con Juan, Pedro y Jacobo,
y se encuentra con un tumulto de gente discutiendo con sus discípulos, y había un padre que había traído a los discípulos de Cristo un muchacho, a su hijo, que tenía espíritu inmundo, estaba endemoniado, ¿ya? Entonces el Señor le dice a toda la gente, ¿qué discutís con mis discípulos? Entonces una persona sale de la multitud, que era precisamente el padre del muchacho endemoniado, y le dice al Señor, Maestro, traje a mi hijo a tus discípulos para que le echasen fuera al demonio, al espíritu inmundo, y no pudieron. Entonces el Señor se enoja contra sus propios discípulos. A sus discípulos les dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá al muchacho. Entonces el muchacho estaba normal el muchacho, pero cuando vio a Cristo empezó a contornearse, empezó a tener manifestaciones de que en él había un espíritu inmundo. Entonces el Señor le pregunta al padre de familia, al padre del muchacho, ¿desde cuándo que le sucede esto? Y el padre responde, desde la niñez. ¿Desde cuándo que le sucede esto? Y el padre le responde al Señor, desde la niñez, y muchas veces le echan el fuego para matarlo. Ya, eso está en Marcos capítulo 9, versículos 17 al 24, o si tú quieres, versículos 21 al 23. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Pero si puedes hacer algo. Entonces Dios le dice al que cree todo le es posible. Y el padre de la familia, el padre del muchacho le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es el evento cuando el Señor saca un espíritu inmundo que estaba en un muchacho. Aquí, este evento responde a la pregunta que hicimos inicialmente. Cuando el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La pregunta es, ¿cuándo entró el espíritu inmundo en el hombre? El padre del muchacho le dice, en respuesta a la pregunta que le dice el Señor, ¿desde cuándo que tiene el espíritu inmundo? ¿Desde cuándo que le sucede esto? Y el padre del muchacho le dice, desde la niñez. Cuando el ser humano abandona el estado de niñez, peca, muere espiritualmente su espíritu. Y de ahí en adelante queda propenso su cuerpo a ser habitación de espíritu inmundo. Así de simple. Por más que esto no se quiera entender, no se quiera creer, pero es así. La mayoría de la gente que vive en el mundo, su cuerpo es habitación para demonios. Muchas veces esos demonios no se ven, no se perciben. Uno puede estar conversando con una persona normalmente, pero esa persona tiene espíritus. Su cuerpo, donde está su espíritu muerto, porque no ha nacido de nuevo, es propenso el cuerpo a ser habitación de demonios. Bien, entonces por eso dice en 1 Juan 4:1, no a todo espíritu creed, sino probad los espíritus, si procedentes de Dios son, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo. Entonces puede que tú estés conversando con una persona, muy amablemente, y esa persona esté siendo modulada por un espíritu inmundo que está en su cuerpo. Así de simple. Por eso es que esto es doctrina exclusivamente a salvados, porque esto puede ser malentendido por gente que no ha sido salva. Esto es doctrina a la iglesia. Enseñanza doctrinal a la iglesia, ¿verdad? Ahora, es interesante hacer esta autoexaminación personal, pero examinación transversal. Yo me examino a mí mismo, si realmente yo soy salvo, si yo realmente he hecho efectiva la salvación de mi alma, si Cristo está dentro de mí. Yo debo examinar a mi esposa me debe examinar a mí. Cuando yo examino a mi esposa tiene la obligación de responder con reverencia, ¿ya? Y mansedumbre ante yo, mis preguntas inquisitoras, ¿ya? Inquisivas, de inquisición, porque le estoy examinando. Y ella, en obediencia a 1 de Pedro 3:15, dice, la instrucción bíblica es, presto siempre para presentar defensa, pero con mansedumbre, sin sentirse ofendido, decir que te crees tú que me estás examinando, te crees la gran cosa, no te voy a responder, no, con mansedumbre y temor y reverencia, ante todo el que os pide razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Un salvado tiene la esperanza de irse al cielo después de la muerte. Entonces, bueno, si mi esposa, mi esposo, mi hija, mi nieto, mi vecino, quien sea, mi esposo, mi esposa, mi cónyuge, mis hijos, quien sea, y viceversa, yo a mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo, que diga que es cristiano, que diga que es salvo, yo tengo que examinar su fe. Y ellos a mí mismo, y yo a mí mismo, entre todos, transversalmente, todos a todos, entre todos. Ahora, nosotros, por
por el cumplimiento de las señales proféticas, sabemos que el advenimiento de Cristo a las nubes para llamar a su iglesia, a su novia, está muy cerca de ocurrir. Nosotros leemos en Lucas capítulo 17, versículo 34, que esto está conectado con Mateo capítulo 24, porque los judíos le pidieron señales al Señor respecto de su venida en gloria y majestad para ser rey de Israel. La segunda venida en gloria y majestad de Cristo a la tierra. ¿Qué señales habrá de tu venida? Entonces el Señor le empieza a dar responder que estas van a ser las señales que van a ocurrir. Entonces, todo Mateo 24 son más de una señal que el Señor le está dando a los israelitas. Una de las señales, porque hay varias, ¿cierto? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, habrá guerras y rumores de guerra, pestes en diferentes lugares, son señales que los judíos cuando estén atravesando el periodo de los 7 años de tribulación las van a ver cumplidas. Y cuando ellos vean esas señales que Dios les dio, entiendan que la venida de Cristo a la tierra en gloria y majestad está a las puertas, ¿ya? De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todo lo que está ocurriendo y lo que estoy hablando aquí en Mateo 24, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, ¿ya? Hasta que todo esto acontezca, que es la generación que va a nacer juntamente con el reverdecer de la higuera. Bueno, eso ya ocurrió. La generación que ya nació juntamente con el reverdecer de la nación de Israel tiene prácticamente 74 años, 75 años y contando, ¿verdad? O sea, está muy cerca el evento cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia para librarla de Mateo 24. Recordemos que Mateo 24:31 no es el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, no. Mateo 24:31 es el evento cuando Cristo recoge a su iglesia que está en los cielos para venir con ella a la tierra. Y mandará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, a reunir a sus escogidos, desde los 4 ángulos, ¿cierto? Los 4 vientos. Desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Eso no es el arrebatamiento. No. El arrebatamiento es el Señor mismo. Primera de Tesalonicenses 4:16 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado. Es el Señor mismo. Cuando venga a buscar la iglesia será el Señor mismo. Cuando la iglesia sea arrebatada y esté en los cielos, ya no será el Señor mismo el que mandará a buscar su iglesia. Mandará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Hay que marcar la diferencia. O sea que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia en la tierra. Mateo 24 tiene que ver con la tribulación de 7 años que va a experimentar la nación de Israel y todo el mundo, ¿verdad? Ahora, en las señales que el Señor le está dando, dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 34. Poner atención a esta señal. Los israelitas van a ver el evento del arrebatamiento. Ellos, los israelitas, no serán parte, porque no son la iglesia, pero verán que uno será tomado y el otro será dejado. Lo verán como una señal. El mundo judío, los israelitas, sí miran a la iglesia, miran la cristiandad. Entonces, dice el Señor en Lucas capítulo 17, versículo 34, digo vosotros, en esa noche estarán 2 sobre un lecho. El uno será tomado y el otro será dejado. Sobre un lecho. El original dice, sobre un solo lecho. Digo a vosotros, en esta noche, estarán 2 sobre un solo lecho. El uno será tomado y el otro será dejado. Esa es una señal. Se está hablando de un matrimonio cristiano. Los dos son cristianos. Están en un solo lecho durmiendo, propio de un matrimonio. El esposo y la esposa, durmiendo juntos. Y Cristo viene como ladrón en la noche a arrebatar a su novia, a llevarla al cielo. Pero uno es tomado y el otro queda. ¿Te das cuenta la importancia de que tú examines a tu esposa? Y si tú eres un hombre salvado, y tú piensas que tu mujer también es como tú salvado, hombre salvado, varón del Señor, examina a tu esposa, examínala. Date el tiempo, yo sé que es algo tedioso, es algo que no agrada, porque pasar un trance es como incómodo, pero hay que hacerlo, hay que darse ese trabajo. Recordemos que en Mateo capítulo 25, versículo 6, dice el Señor, y a medianoche un clamor se hizo, ya viene el novio, salid a su encuentro. La parábola de las 10 vírgenes. Recordemos Lucas 17, versículo 34. Digo a vosotros, en esa noche estarán 2 sobre un solo lecho, el uno será tomado y el otro será dejado. Lucas 17, 34. Y a medianoche, está nombrando la noche.
Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a medianoche un clamor se hizo. Ya viene el novio, salid a su encuentro. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y resulta que el Señor está diciendo, y se va a cumplir, mi querido amigo, se va a cumplir, mi querido hermano en la fe. Si tú realmente eres salvo, entonces eres hermano mío en la fe. Si no, no. Se va a cumplir. Cristo lo está diciendo como una señal que se ha de cumplir. A los judíos, a los israelitas. Lucas 17, versículo 34. Digo a vosotros, israelitas, a vosotros que me estáis pidiendo señal, ustedes van a ver este evento. En esa noche estarán dos sobre un solo lecho, un matrimonio cristiano. El uno será tomado y el otro será dejado. Va a ocurrir. Si lo está diciendo el Señor, va a ocurrir. Hay que entender que todo el capítulo 24 de Mateo son señales que el Señor le está dando al pueblo de Israel. Al final del Mateo 24, casi al final, el Señor dice, entonces, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Ustedes, israelitas que me están pidiendo señales, van a ver este evento del mundo cristiano. Los israelitas saben mucho del mundo cristiano, observan al mundo cristiano. Los israelitas tienen a la gente cristiana como ignorantes, creyentes de un impostor. Pero el Señor le dice a los israelitas respecto a su segunda venida a ellos, que los israelitas van a ver la cristiandad en el momento exacto del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Porque el día del Señor inicia con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El día del Señor inicia con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, un periodo pequeño de latencia, va a transcurrir un pequeño periodo, hasta que inicie los 7 años de tribulación. Ese es el segundo evento. El tercer evento es la segunda venida de Cristo al mundo, para precisamente ponerle fin a este periodo espantoso de 7 años de tribulación y luego establecer el milenio. Son los 4 eventos que comprenden el día del Señor. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo, un evento, un periodo de latencia. El inicio de la tribulación en la tierra de 7 años, segundo evento. La segunda venida de Cristo, parusía, manifestación gloriosa, donde todo ojo le verá. Tercer evento. Y cuarto evento, el milenio, donde Cristo establecerá el reinado milenial de 1000 años. Son 4 eventos. El día del Señor inicia con el arrebatamiento. Recordemos nosotros que en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo les está dando a conocer un misterio revelado a él de parte del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Versículo 16 al 18 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora, obviamente, habían surgido falsos maestros que habían estado diciendo que el día del Señor había ocurrido, que había ocurrido el arrebatamiento y que ahora la cristiandad tenía que esperar la tribulación. Entonces se ve obligado el apóstol Pablo, forzadamente, a tener que escribir una segunda carta. Entonces la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida, esa palabra en griego es parusía, venida, en gloria y majestad. La venida de nuestro Señor y nuestra reunión conjunta con Él, esa palabra es epifanía, que es la venida de Cristo en secreto por su iglesia, para arrebatarla de los 7 años de tribulación. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis remover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque ¿qué había pasado? Había empezado a ponerse angustiados los primeros salvados del primer siglo, oyendo a estos falsos enseñadores que decían que había ocurrido el día del Señor, y entonces ellos pensaban, los primeros hermanos nuestros en la fe, en el Evangelio, los primeros salvados, pensaban que había ocurrido el arrebatamiento prometido, había dicho en la primera carta el apóstol Pablo, y ellos habían quedado, no habían sido arrebatados al cielo. Entonces ahora ellos les esperaba enfrentar la tribulación de 7 años. Entonces estaban angustiados, turbados, por esta pregonación de estos falsos maestros, falsos enseñadores. Recordemos que el apóstol dice, tal como hubieron falsos profetas, en los postreros días también habrán falsos maestros, que engañarán a muchos, ¿verdad? Hay que estar advertidos de los falsos enseñadores. Entonces se ve obligado el apóstol Pablo a tener que calmarlos y decirle, no, el día del Señor no ha venido. Para que venga el día del Señor e inicie con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, tienen que darse dos cumplimientos. Porque no vendrá, estoy citando el original, así que entiéndame que estoy citando el escrito original,
No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora solamente en el salvado, le va a revelar al Espíritu nacido de nuevo, que es propio del salvado, es decir, a los que son integrantes de la iglesia, quién sea el anticristo. Se lo va a revelar. Recordemos que no es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros quién sea el anticristo, no es lo mismo que nosotros veamos al anticristo. Por ejemplo, el Espíritu Santo le reveló a Juan en Patmos todo el evento del Apocalipsis. Pero Juan no presenció presencialmente el Apocalipsis, le fue revelado nada más. Es lo mismo. A los que realmente tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, recordemos lo que dijo el Señor, en Juan 16. El Espíritu hablará de las cosas que habrán de venir, les habrá de revelar las cosas que han de suceder. El Señor lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 8 al 15. El Espíritu, cuando venga a vosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16, 8. De pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16, 9. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, Juan 16, 13. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de suceder. Lo dijo el Señor. Juan capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que decir, revelar lo que va a acontecer. Y esas cosas que nos va a revelar nos va a indicar quién sea el hombre de pecado, quién sea el anticristo. Nos va a revelar, tal vez en un sueño, en una visión, no se sabe eso. El Señor no lo ha especificado, pero nos va a revelar. Lo vamos a saber. Y cuando lo sepamos, vamos a tener que estar, pero muy claro en que en los próximos segundos Cristo nos viene a arrebatar, a sacar de acá, para que no nos pille desprevenido. Si el Señor deja señales para que el arrebatamiento a nosotros no nos pille de sorpresa. Para eso son las señales, para eso el Señor dice que tenemos que estar velando. Entonces, en Mateo 25, el Señor establece esta parábola de las 10 vírgenes, que representa al mundo cristiano fervoroso, que ellos saben que el arrebatamiento está cerca de venir y tienen una actitud dinámica. Ellos salen al encuentro del novio. Es como hoy día, cristianos que saben que el arrebatamiento está cerca y lo están esperando, están velando el arrebatamiento, están esperando al novio. Imagínense ustedes lo espeluznante de esta enseñanza. O sea, de los que son cristianos, pero además se entienden salvados y además están ciertos que el arrebatamiento está a punto de cumplirse y lo están esperando al Señor, no todos se dan en el arrebatamiento. Eso es lo espeluznante. Eso es lo que dice Mateo 25. Mateo 25 es la continuación de Mateo 24. Porque la palabra entonces une el capítulo 24 con el capítulo 25. Entonces, como les estaba diciendo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mundo cristiano, vinculado a Cristo. Todos se dicen que son salvos. 5 vírgenes y 5 vírgenes. Estas son personas salvadas. Estas, cristianos fervorosos, no salvos. No salvos. Que se quedan cuando venga el arrebatamiento. Entonces el reino de los cielos, como le estaba contando, de que uno será tomado, el otro será dejado, y ustedes van a ver estas señales porque ustedes me están pidiendo señales. Ustedes que son israelitas. Ustedes van a atravesar. Ustedes son parte de la angustia de Jacob, de Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, de la tribulación, será librado Jacob. Entonces, los de Jacob, los israelitas, le están preguntando al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Mateo capítulo 24. Entonces, el Señor le está dando señales a los israelitas, de su venida en gloria y majestad con su iglesia, a poner fin al periodo de 7 años de tribulación. Porque la iglesia no va a atravesar los 7 años de tribulación, va a ser arrebatada. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a Jesús, ¿ya? A quien resucitó de los muertos, a su Hijo, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok. Entonces, resulta que el Señor en Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Con eso el Señor está vinculando todo el mundo cristiano fervoroso que está en alerta, ya en espera del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que saliendo a recibir al novio. Esa expresión, saliendo a recibir, tiene que ver con una actitud dinámica. El resto del mundo cristiano no, porque hay muchos cristianos que no creen en el arrebatamiento,
no son salvos, ¿verdad? Pero son cristianos. Asisten a sus cultos cristianos evangélicos o católicos. Los católicos no creen en el arrebatamiento, son cristianos. Ahora, de lo que entienden que es cierto, que es correcto, que es bíblico, el evento del arrebatamiento, que se creen cristianos ellos, que se creen salvos, no todos ellos se van en el arrebatamiento. Eso es lo que está enseñando el Señor en Mateo 25. Y se lo está dando como señal a los judíos, a los israelitas que piden señales. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura. ¿Ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Entonces sucede que el Señor está diciendo, el reino entonces como le estaba contando, dándole más señales a ustedes van a ver este evento. Ustedes que son israelitas, que no son la iglesia, van a ver que van a desaparecer un grupo de personas. Y cuando ustedes vean eso, van a entender que mi venida a ustedes solamente tardará 7 años más. Estará cerca. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que saliendo a recibir al novio desposado, tomaron sus lámparas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Los salvados y los no salvados. Cristianos todos, pero salvados y no salvados. Los que han sido sellados con el Espíritu Santo porque han oído el verdadero evangelio y lo han creído con fe y por lo tanto ha sido sumergido el Espíritu de Cristo. Y los que han oído un evangelio diferente, lo han creído, pero Dios no ha sumergido el Espíritu Santo porque creyeron en un evangelio diferente, o han creído en el verdadero evangelio pero exento de fe, que es lo mismo. Es otra manera de no creer. Exento del Espíritu, exento de fe. Recordemos que el Señor da 2 requisitos para la salvación del alma, para que el alma quede salvada. 2 requisitos. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que en él crea, primer requisito, creer. Segundo requisito, y fuere bautizado, será salvo. Segundo requisito, no se está hablando del bautismo en agua, no, se está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Dios sumerge el Espíritu de Cristo dentro de una persona que ha creído con fe en el evangelio, haciendo diferencia a los que han creído sin fe. ¿Ya? Recordemos Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por mucho que sea cristiano, será una virgen insensata sin el Espíritu de Cristo morando dentro de su cuerpo, sin aceite en su vasija, de Mateo 25. Entonces, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron consigo el aceite, que es figura del Espíritu Santo. Mas las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y eso es todo. Eso es lo que decidió el todo de ese evento de Mateo 25. Los que tenían el aceite y los que no lo tenían. ¿Ya? Y tardándose el novio en venir, cabecearon todas y se durmieron. Noche. Y a medianoche. Recordemos lo que dice el Señor en Lucas 17:34. Digo a vosotros, en esa noche estarán 2 sobre un solo lecho. El uno será tomado y el otro será dejado. Un matrimonio cristiano. Qué tremendo. Un matrimonio cristiano, los 2 creyentes. Los 2 asistiendo al culto, a la iglesia. Y cuando ocurre el arrebatamiento, la esposa se va a quedar en la cama y el marido va a desaparecer. O viceversa. Cuando ocurre el arrebatamiento, el marido se queda durmiendo y su esposa desaparece. Lo está advirtiendo el Señor. En Lucas capítulo 17, versículo 34. ¿Te das cuenta que es importante que aquel que diga que es salvo invierte un poco de tiempo para conversar con su esposa este tema, para que haya examinación, conversar con sus hijos? Que no te confíes, mi querido hermano en la fe, de que tu esposa es salva. A ver, hablemos de 2 supuestos para terminar esta exposición. Repito, esto no es para personas que no han sido salvas, que no tienen parte con Cristo. Esto es doctrina pura a la iglesia. 2 supuestos. Supongamos que tu hijo o tu esposa, o el familiar que tú tengas por salvado, sea salvo. Supongamos que sea salvo. Demos por cierto esa condición, ese supuesto. Ni un problema. Y tú vas, conversas con ellos y no los examinas. No aplicas 1 de Pedro 3:15, no aplicas 1 de Juan 4:1, no a todo espíritu creer, sino probar los espíritus si son procedentes de Dios, porque muchos falsos nacidos de nuevo, muchos falsos que dicen que son cristianos y no lo son, muchos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo. 1 de Pedro 3:15,
presto siempre para presentar defensa con mansedumbre y temor y reverencia ante todo aquel que os pide razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Y, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que tú creíste, pero ese creer fue reprobado, fue exento de fe, y por eso Cristo no fue sumergido en ti, estás exento del Espíritu, solamente ser una virgen insensata sin aceite en tu vasija, te vas a quedar sin entrar al cielo cuando venga Cristo a buscar la iglesia. Entonces, supongamos que no aplique estos pasajes que son tan importantes aplicarlos con nuestro núcleo familiar. Pero tus hijos, tu esposa, sean salvos. Estamos en ese supuesto. Bueno, si viene Cristo a arrebatar la iglesia, te vas tú y se va tu esposa, se van sus hijos. No sucede nada. No hay ningún problema. No aplicaste la examinación, tuviste la bendición de que en efecto el supuesto era cierto, se confirmó, tu esposa sí era salva, tus hijos sí eran salvos. O al revés, si eres mujer, tu esposo sí era salvo, tus hijos sí eran salvos. No pasó nada. Vamos al segundo supuesto, al supuesto número 2. Estamos suponiendo nada más que tú digas, mi esposa es salva, yo puedo apostar mi vida que son salvos. No me vengas a decir que no. Y mis hijos también, yo los he preguntado y todo. Perfecto. Pero en el supuesto que no lo sean. Es un supuesto nada más que es un supuesto. Y tú supongas que sí, pero en el supuesto de que no. Y tú no examinas ni a tu mujer, ni a tu esposo, si tú eres una mujer cristiana, a tu esposo, ni a tus hijas y a tus hijos, porque tú estás diciendo que son salvos igual que tú, y viene el arrebatamiento, y ese supuesto se cumple. Ellos no fueron salvos, tú creyendo que sí lo fueron, y ellos se quedan a atravesar la tribulación. O si ellos mueren, se van al infierno. ¿Qué conviene más? ¿Qué conviene más? Hacer la examinación, de todas maneras, por si acaso, ¿verdad? Si es que tú, mi querido hermano en la fe, o usted, mi querida hermana en la fe, es salva porque está en la fe en Cristo, ¿verdad? En el Evangelio. Doctrina para la iglesia, estando a punto de suceder el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Recordemos, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. En la noche. En esa noche estarán dos sobre un solo lecho. El uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17:34. Y a medianoche un clamor se hizo, ya viene el novio, salir a su encuentro. Mateo 25:6. Y no todos los cristianos fervorosos se van al encuentro con el novio, ocurrido el arrebatamiento. Me da la razón de que es importante la examinación. Si tú eres un hermano mío en la fe, eres un padre de familia, y tú, como decimos en buen chileno, juras de guata, echado en tierra, eres capaz de dar tu vida, porque estás seguro de que tu esposa es salva. Asegúrate. Aplica la examinación. Aplica estos 3 pasajes. 1 de Pedro 3:15, 1 de Juan 4:1 y 2 de Corintios 13:5 para ti mismo. Yo lo he hecho conmigo. Y yo lo cuento porque yo me he tenido que desembarazar trágicamente. Yo he tenido que verme horrorizado. He tenido que sorprenderme horrorizadamente a la realidad de que aquellos que yo pensaba que eran salvados, hermanos míos en la fe, nunca lo fueron. Y ahora yo pude entender, porque los examiné, de que no eran, y estoy orando por ellos. ¿Cuál es la peor desgracia que puede acontecerle a un salvado? Orar por su esposa, por su esposo, para que su esposa, su esposo crezcan espiritualmente. Y nunca orar por salvación, pensando que ellos son salvos. Nunca serán salvos. No les estás predicando el Evangelio porque tú crees que son salvos y ni siquiera estás orando por la salvación de ellos porque tú crees que son salvos. La peor desgracia que le puede ocurrir a un verdadero salvado es pensar que su esposa es salva, que sus hijos son salvos, entonces no oran por la salvación de ellos ni les predican el Evangelio. La peor desgracia que les puede ocurrir. Entonces mejor asegúrate. Solamente es una exhortación. Siempre esto produce enojo dentro del mundo cristiano. ¿Quién se cree este hombre para decir que mi señora no es salva? ¿Quién te crees tú? Nadie. Yo solamente soy
un vaso de barro, algo que Dios usa para, a través de su Santo Espíritu, exhortar a la iglesia. ¿Mm? Entonces, 1 de Pedro 3:15, 1 de Juan 4:1 y 2 de Corintios 13:5. 1 de Juan 4:1, a los salvados, no a todo espíritu creed, sino probad los espíritus si procedentes de Dios son, porque muchos falsos hermanos en la fe, muchos falsos profesantes de Cristo, muchos falsos profetas han salido por el mundo, incluso en tu misma casa. Recordemos que el Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino espada, para poner en disensión a los de su misma casa. Al final, la falta de fe en el Evangelio, que es otra manera de no creer, impide la salvación del alma y genera bandos dentro de la misma casa. La falta de fe, la inexistencia de fe, divide. 1 Corintios 11. Porque es necesario que entre vosotros haya diferentes bandos para que sean manifiestos los que son aprobados en cuanto a la fe. Fe aprobada. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Mm? En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, para que seamos librados de hombres malos, porque no es de todo la fe. ¿Puede ser una fe fingida en tu familia? Segunda de Timoteo 1:5. La fe no fingida. ¿Eh? Al acordarme, dice el apóstol Pablo respecto de Timoteo, al acordarme de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, estoy persuadido que en ti también. O sea, Pablo sabía que la fe de Timoteo no era fingida. ¿Podrá tu esposa tener una fe fingida en el Evangelio y por lo tanto, que es otra manera de no creer, no ser salva? ¿Y tú crees que sí, pero la verdad es que no? ¿Puede ocurrir lo mismo contigo? Examínate si estás en la fe. Porque es la fe el que justifica al injusto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El original dice, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Versículo 6 de Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en el Evangelio es lo que permite que Dios sumerja el Espíritu de Cristo en la persona. Así que si tú eres una madre cristiana y tú eres salvada y tú puedes apostar tu vida a que tu esposo también lo es, tus hijos, examínalos. Examínalos. Es un mandamiento apostólico. No te confíes. Si tú eres un esposo, un padre de familia, que tienes a tus hijos, le hablas de Cristo, ellos dicen que son cristianos, que son salvos, y tú puedes apostar tu vida a que ellos son salvos igual que tú, y que nadie venga a decir que no, con humildad te digo, oh esposo, padre de familia, examina a tus hijos, si realmente han sido salvos. Examinándote tú primero, y examina a tu esposa. Y si ellos son salvos, tus hijos, tu esposa, tendrán que cumplir lo que dice 1 de Pedro 3:15. Presto siempre para presentar defensa, pero con mansedumbre. A ver, don Ulises, ¿usted cuándo fue salvo? ¿Usted si se muere va al cielo, está seguro? ¿Cuándo usted fue salvo? ¿Cuándo se arrepintió? ¿Y por qué me está diciendo eso a mí? ¿Quién se cree usted? Yo soy salvo de mucho tiempo. No tengo por qué responder esas preguntas inquisidoras de usted. ¿Quién se cree usted? No, eso no es la actitud. No se tiene que ofender Ulises Astudillo. Si usted, que es salvo, me pregunta a mí, don Ulises, ¿cuándo usted fue salvo? Bueno, yo fui salvo cuando tenía 10 años. ¿Y por qué? Porque me predicó el evangelio mi abuela Teresa y mi abuelo Raúl. ¿Y qué evangelio le predicó? El anuncio de que Cristo en la cruz murió por mis pecados. ¿Y cómo usted sabe que es salvo? Porque cuando yo me entendí marchando al infierno, me arrepentí, en cumplimiento de lo que dice Marcos 1:15, arrepentidos, me arrepentí, me reconocí indigno de ir al cielo, marchando al infierno, con necesidad de salvación, y cuando vi la salvación que Cristo consumó en la cruz, cuando Él murió por mis pecados, ahí me salvó, y yo lo creo. Eso me ocurrió a los 10 años. Ah, ¿y si usted se muere, dónde va? Bueno, me voy al cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Él en vez de mí murió por los pecados de mí. Y si Cristo murió por mis pecados, yo no moriré por mis pecados.
Hay una buena defensa de la esperanza que hay en usted, don Ulises. ¿Eh? Sí, y le quiero agradecer mucho que me haya preguntado cuándo fui salvo, por qué fui salvo, qué versículos de la Biblia yo leí para entender que había sido salvo por Cristo. Cuando yo me arrepentí, le agradezco mucho. Con mansedumbre y reverencia le respondo lo que usted me pregunta a mí. Si cuándo fui salvo, por qué, cuándo, dónde, cómo, todas las preguntas que usted me quiere hacer, toda la inquisición que me quiere hacer. Muchas gracias. Con la carita llena de risa. Esto no tiene que ser objeto de entenderlo como una ofensa, como sentirse ofendido, que tú me estás haciendo una inquisición a mí, ¿qué te crees tú? No, uno tiene que responder lo que hay en su fe, dar prueba de su fe. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto. Estad preparados, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Prestos siempre, cuando sean preguntados acerca de su salvación, prestos siempre para presentar defensa, pero con mansedumbre y temor, reverencia, ante todo aquel que les pregunte, todo aquel que quiera ser inquisidor, ante todo el que os pida razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Y no a todo espíritu creed, sino probad primero, probad los espíritus si son procedentes de Dios, porque muchos falsos salvados hay en el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, 1 Juan 4:1.